¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, yo estoy súper feliz, súper contento por una parte, y por otra parte me siento quizá un poquito incómodo. Ahorita les voy a explicar por qué. Seguramente ya lo pudieron ver en el título, amigos. Aquí abajito acabo de comprar el coche de mis sueños, el coche que siempre he querido. Un coche que ya había tenido anteriormente, pero por cuestiones, la gente ya sabe la historia, compraba y vendía coches. Tuve que deshacerme de él precisamente a los 15, 20 días. No me duró ni poquito el gusto. De hecho siento como si jamás lo hubiera tenido, porque no lo disfruté lo suficiente. Pero ahora, amigos, ya lo tenemos. Es un Challenger 2014 que está muy bonito. Ahorita lo van a ver ustedes. Justamente ya lo tenemos en la cochera y les voy a explicar la parte por la cual quizá me siento un poquito incómodo, aunque por dentro yo esté súper feliz, súper contento por haber cumplido un sueño más. Sé que muchos de ustedes, amigos, ya estaban muy encariñados con el proyecto del Mustang. Había muchas cosas por delante en ese proyecto que pues así de la nada se tuvieron que parar, que frenar. Pero, amigos, espero que me comprendan. Cuando alguien tiene pues las ganas, ese deseo de adquirir algo que siempre ha querido y se le presenta la oportunidad, hay cosas que de plano no se pueden dejar pasar. Creo que adquirir este coche es una de ellas. Y pues bueno, seguramente también mucha gente estará preguntándose cómo es que lo compré, de dónde saqué el dinero para comprar ese coche, que pues no es un coche carísimo, no es un coche inalcanzable, pero tampoco es un coche barato. Bueno, al menos para la gente normal, tal cual como yo. No es un coche que pues puedas ir a comprar así de la nada. Obviamente para la gente que es millonaria, que tiene mucho dinero, pues es un coche que quizá no valga nada. Para mí es un coche que vale mucho y que me encanta muchísimo. Pues bueno, les voy a explicar cómo es que lo pude comprar. El coche no lo compré, no llegué a la agencia, no llegué a donde lo vendían y dije, ahí les va el dinero, me lo voy a traer. No, porque pues en primera no tengo el dinero. Ahí les va cómo lo adquirí. El Mustang, amigos, me lo tomaron a cuenta como enganche, se podría decir. El resto del dinero, porque pues no valen lo mismo, lo voy a estar pagando mensualmente. Entonces un coche que adquirí, se podría decir, a pagos. No es todavía 100% mío, pero pues ya lo siento, amigos, ya está en mi cochera, ya lo puedo empezar a disfrutar de una vez. Quizá ese coche, en cuestión de modificaciones de motor y toda esa cosa, nos vamos a tener que esperar un poquito, al menos en unos 4, 5, 6 meses, en lo que termino ahora sí de liquidarlo, que ya sea totalmente mío. Por lo pronto le podremos ir haciendo cositas, ya saben ustedes, lo que más me gusta, lo estético. Que de hecho ya tengo visualizadas algunas cosas que, créanme, amigos, que ese coche se tiene que ver súper bien. De por sí ya es un coche que únicamente de verlo a mí me encanta la figura que tiene, cómo están de bonitos. Ya quizá con algunas cosas personalizarlo de manera estética. Creo que, no sé, amigos, es un proyecto que a mí me encanta, me tiene muy emocionado. Y pues bueno, no los quiero enredar tanto, amigos, nada más quería explicarles así un poquito hablado cómo es que lo adquirí y qué coche es. Vamos a ir a la cochera precisamente en este momento, se los voy a mostrar, ustedes lo van a poder apreciar, le voy a hacer unas buenas tomas. Y pues bueno, amigos, no se diga más, vámonos para abajo para mostrárselos, acompáñenme. Pues este es el coche, amigos, se los voy a mostrar bien a detalle. Ahorita no se me tiene que escapar ni un solo rincón del coche, se los quiero mostrar completito. Pero primero vamos a empezar por los detallitos que todo coche usado tiene. Son únicamente 3, bueno, vamos a empezar por eso y ya después pasamos a las cosas buenas que tiene. Primer detalle, amigos, el coche de agencia viene con la parte de abajo como un tipo lip. Bueno, este ya no lo tiene, no sé por qué no lo tenga, pero no lo tiene, tenemos que conseguirlo. Segundo detalle, todo el frente, amigos, tiene este tipo de descarapeladitas, me imagino que como si fueran tipo de carretera. Así es que pues bueno, vamos a tener que llevarlo. No sé si hay algún material para retirarlo o si ya de plano se dañó la pintura, que le peguen una detallada para que quede chido. No sé si requiera pintura, no sé. Pues bueno, vamos a tener que llevarlo con mis amigos de Exotic Cars a que se fleten este tema de la pintura de la parte del frente. Ya lo que es el cofre y todo lo demás ya no tiene este tipo de detalles, es únicamente esta parte. Y tercer detalle que tiene, quiero mostrarles acá de este lado. Aquí tiene este detallito, amigos, es el típico puertazo que le pegan en un estacionamiento, que lo dejas estacionar el coche y el coche que se estaciona a un lado abre la puerta y le pega. Me imagino que algo así pasó. Tiene entonces este detalle que seguramente pues con algún varillero ahí mismo en Exotic Cars ellos se la fletan chido. Ah, por cierto, amigos, también en los espejos tiene las descarapeladitas, aunque aquí son muy leves. Y pues ahora sí, amigos, pasemos a mostrarles el coche completito a detalle. Algo que me gusta mucho de estos coches, amigos, es esto.
el frente, los faros, la manera en la que los tiene como chatos de la parte de arriba hacen darle un look como tipo agresivo. Me gusta mucho el farito central, los detallitos que tiene así los tipos medios círculos. La verdad es que ustedes no sé qué opinen, amigos, pero a mí me gusta muchísimo. Tienen unas entradas de aire aquí que le hacen dar un look agresivo, se podría decir. Estaba pensando, amigos, que le podemos hacer las franjas, pero tenemos que pensar bien el color. Podrían quedar rojas, podrían quedar grises como esa parte, o podrían quedar un gris un poquito más fuerte. Ya saben ustedes, el gris que a mí me gusta mucho. Vamos a mostrárselos acá por la parte de atrás, amigos. Por cierto, toda la pintura del coche, toda está en óptimas condiciones, impecable así tal cual. El único detallito que trae en lámina es este de aquí y lo de las descarapeladas de la fascia. Quiero mostrárselos aquí por atrás, amigos. Algo que quizá no me agrade tanto es que la calavera sea como tipo una sola, toda corrida. Me agrada más obviamente la línea nueva de Challenger que viene como separada en dos secciones, que se ve súper bien. De ahí en más, amigos, todo el diseño del coche me gusta muchísimo. El aleroncito este viene de agencia, está muy bonito. Ustedes saben que a mí los cromos no me gustan mucho. Por ejemplo, este coche trae únicamente esta parte en cromo. Igual en este coche hago la excepción porque creo que le resalta súper bien. Aparte, todos los Challenger de agencia vienen con esta parte cromada. Vamos a verlo por dentro ahora. Algo que me agrada muchísimo, pero muchísimo, es el interior, amigos. Por ejemplo, el volante, amigos, está muy bonito. Por cierto, el desgaste que tiene el volante es prácticamente nada, está como nuevo. Todo el interior, amigos, quizá ahorita pues no alcancen a apreciarlo muy bien, por lo mismo de que aquí adentro pues no hay mucha luz, pero igual se los quiero mostrar brevemente. Ya en los próximos videos lo estarán viendo más a detalle. Todo lo que son botones de mandos, manijas, botones del volante, emblema, botones de luces y todos los botones del estéreo. Se pueden dar cuenta que no hay ni el más mínimo desgaste. Ya cuando el coche tiene mucho uso, los botones empiezan a despintar. Por ejemplo, estos que son los de cambiar la canción son los que más desgaste tienen. Estos del volante también tienen mucho desgaste, que por cierto, amigos, pareciera que no tiene mandos del estéreo aquí en el volante, pero sí los tiene. Precisamente aquí en la parte de atrás del volante los tiene, no se alcancen a apreciarlos aquí. Y por acá este lado también tiene. Creo que por aquí por el interior el único detalle que tiene es esta parte del volante, no se alcancen a apreciarlo. Bueno, ahí está más o menos enfocando. Aquí esta parte la tiene despintada, ¿por qué? No sé. Todo lo demás está impecable, únicamente tiene este detallito aquí, pero igual por este detalle obviamente no me iba a poner a alegar ni nada. Y pues es automático, amigos. Quizá esto no me agrade tanto, pero no he visto ni un solo Challenger que venga en estándar. Quizá lo hay, yo no lo he visto, así es que pues casi todos son automáticos. Y realmente casi ya todos los coches nuevos los están haciendo automáticos, ya están desapareciendo los coches estándar. Así es que pues en cierta parte, amigos, a mí me hubiera gustado más un coche estándar, pero creo que ya para el tráfico y todo el tipo de cosas, un coche automático es una excelente opción. Otra cosa, amigos, aquí todo alrededor de los botones, no se alcancen a ver el detallito que tiene, así como tipo laminado. Se ve súper bien, o al menos creo que le da un toque muy bonito, más deportivo. Ahí lo pueden apreciar mejor, el de este material. También aquí en las jaladeras de las puertas lo tiene. Y pues bueno, vamos a pasar también a algo muy importante, que es el motor. Pues este es el motor, amigos, un 3.6 litros de 6 cilindros. No es el motor más potente, pero tampoco es un motor pues chiquito. Digamos que es un motor de tamaño medio y que con eso basta y sobra para andar cómodo. Aparte, vean esto, amigos, se ve como nuevo, como si no estuviera absolutamente nada manoseado. De hecho, los plásticos no traen abrillantador, amigos, están en esas condiciones tal cual. Todas sus tapas están en excelente estado. El motor ahorita lo voy a prender para que puedan escucharlo. Está sedito, lo que se dice sedito, amigos, como nuevo, así tal cual. Aparte, si les muestro esto es porque les dije que les iba a mostrar todo completamente a detalle, y ahí lo tienen, amigos. Estas son las condiciones en las que se encuentra el carro, el motor, todo está excelente. Ahora pues vamos a prenderlo. Para prenderlo, amigos, es una llave de presencia. Únicamente hay que pisar el freno, como ya pues mucha gente de ustedes sabe. Los coches, casi todos los coches nuevos vienen así, y presionar el botón de start. Ahí está prendido, vamos a escucharlo. Si no lo escuchan muy ruidoso, amigos, es tal cual por eso. El coche trae la tubería original de agencia, no se le ha modificado nada, así es que pues ahorita no hace nada de escándalo. Y así es como se ve con las luces traseras prendidas, amigos. Ahorita las prendí para que pudieran apreciarlo ustedes, y mostrarles también que el escape pues no hace nada de ruido. Bueno, hace más bien el ruido que tiene que hacer. Otra cosa, las colillas así como un poco rectangulares no me agrada tanto, pero por lo pronto se las vamos a dejar así. Ya cuando hay
haya oportunidad le metemos unas chidas, redonditas, algo que se vea bien. Ya verán que poco a poquito lo iremos dejando más acorde a mi gusto, que se vaya viendo bien. Igual si ustedes me pueden ir dejando aquí abajo en los comentarios qué les gustaría que le modifiquemos estéticamente, para irme agarrando algunas ideas. Y pues bueno amigos, aquí les dejo algunas tomas. Pues listo amigos, ahí quedaron ya las tomas y también ya este video. Quiero ver aquí abajo en los comentarios qué se les ocurre que le podamos ir haciendo, qué tal les parece el nuevo coche y todo ese tipo de cosas amigos. Pues bueno, saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten en sus redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo mi Facebook y mi Instagram, vayan, síganme y nos vemos hasta la próxima.